El hecho de que el término municipal de Torredonjimeno fue, entre los siglos XIX y XX, un importante núcleo productor de sal, lo atestiguan los restos y los recuerdos de dos importantes salinas, las de San José y las de San Fernando. La primera de ellas, perfectamente conservada, muestra una obra de ingeniería milimétricamente pensada para obtener el que durante siglos ha sido el principal elemento para la conservación en salazón de los alimentos, la sal. Hemos dado un paseo por dos instalaciones, la de San Fernando ya desaparecida, para recordar cómo en apenas 1 kilómetro de distancia, en el corazón de la campiña jiennense y en el límite de los términos municipales de Martos y Torredonjimeno, nuestros antepasados supieron conseguir extraer de arroyos y manantiales un bien tan preciado. Afortunadamente hoy podemos visitar la salina de San José y hacernos una idea exacta de sus elementos distribuidos en 3 ámbitos, como en todas las salinas: un manantial del que emana todavía hoy el agua salada y agua que era distribuida por los salineros por las pozas de la amplia explanada dedicada a la evaporación y obtención de la sal. Sal que luego era retirada por medio de carrillos de mano y burros con serón de pleita. La casa del salinero y el almacén, hoy desaparecidos, estaban al otro lado del salado, de forma que el salinero jefe, que vivía allí todo el año, podía vigilar todas las instalaciones desde su casa. El venero de esta salina no es muy abundante, razón por la que en los meses de intenso trabajo, de junio a septiembre, recurría al agua también salada del arroyo. El proceso era tan sencillo de contar como difícil de conseguir en una tierra, la de la campiña, tan arcillosa. En la parte del fondo vemos una pared grande de grandes piedras, son sillares tallados, y que son unas pozas de unos metros de profundidad más o menos y de gran extensión, que son los calentadores, los lugares que reciben el agua y que están destinados a que el agua ahí se caliente antes de pasar a las pozas. Parece que hay una incongruencia, y es que los calentadores, la pared de los calentadores están más alta que la salida principal del venero. Esto se debe a que también cuando andaban escasos de agua, mediante un sistema de tubería con una captación a 1 kilómetro más o menos más arriba, pues aportaban agua a los calentadores del arroyo. Era de menos salinidad, pero les permitía salir del paso cuando el agua del venero era un poco más escasa, sobre todo en el periodo de verano. Llenaban los 2 grandes depósitos llamados calentadores y de estos iban llenando las pozas poco a poco. Especialmente interesantes son los sillares tallados de estos depósitos, elaborados con el mismo esmero que los destinados a templos o edificios nobles. La sal de esta salina se vendía en almacenes de Martos, Alcalá la Real y Alcaudete, además de la que vendían directamente al público en la propia salina. Los viejos salineros que todavía en la década de 1970 trabajaban en las 2 salinas decían que la producción de esta, la de San José, era el doble que la de San Fernando. De esta segunda, la de San Fernando, apenas hoy se conserva la explanada en la que se ubicaba y los recuerdos de quienes vivieron los florecientes años de esta industria tosiriana. La salina de San Fernando estaba en el término de Torredonjimeno y fue abandonada hacia 1980. Años más tarde retiraron sus piedras con camiones y sembraron olivos, que no han prosperado dada la salinidad del suelo. Hoy es un espacio casi llano, lleno de hierbas y piedras pequeñas que nos recuerdan el pavimento de las pozas. Este arroyo baja con una cierta cantidad de agua, en este momento no mucha porque estamos en otoño, pero el agua que baja por el arroyo era la que antes, canalizada a unos 50 metros, estaba canalizada mediante una tubería que la llevaba hasta la parte alta de la salina, donde se depositaba en los grandes contenedores llamados calentadores, de los que se distribuía después a las pozas. Este arroyo tiene la característica de que en pleno verano los márgenes parece que están nevados. Es por la gran cantidad de sal que tiene y la evaporación rápida. Luego, en cuanto llueve, esa sal, con la primera riada, aunque sea pequeña, desaparece.
El agua llegaba a la salina desde la parte alta del arroyo Grima, llamado vulgarmente como el Saladillo, y venía canalizada por una tubería que llegaba a los grandes depósitos existentes delante de la casa del salinero, que tenía algunas habitaciones reservadas para los propietarios, la familia que pasaba allí el verano. El almacén era muy grande, similar en capacidad o volumen a la ermita de los santos patronos. Durante la temporada alta de producción, de junio a septiembre, trabajaban varios hombres en la salina, siempre a las órdenes del salinero, que era el que sabía qué había que hacer y cuándo en cada momento, ya que si se recogía la sal antes de su secado total, perdía toda la calidad. El sistema de calentadores y pozas profundas era el mismo que la anterior explotación. El responsable del trabajo en la salina era el salinero, normalmente un hombre experto que llevaba muchos años haciendo este trabajo y que normalmente había sucedido a otro salinero mayor, del que había obtenido los conocimientos. En las salinas había una vivienda para el salinero que habitaba en todo el año en ella, con raras excepciones como la temporada de recolección de la aceituna, un tiempo en el que la evaporación era mínima y el rocío o la lluvia impedían la formación de sal en las pozas planas o eras. En este punto estaba la casa del salinero. Bueno, en realidad la casa era doble. Había una casa para el salinero, unas dependencias para el salinero y también había unas dependencias reservadas para los dueños de la salina. La salina pasó por distintas manos, pero los dueños a veces se venían a pasar temporadas aquí en el verano, entonces tenían unas habitaciones reservadas para cuando ellos venían. E inmediatamente a continuación de la casa, es decir, detrás de donde nosotros nos encontramos, estaba el almacén, que era pues un espacio de unos 10-12 metros de longitud, unos 5 metros de anchura y por lo menos 6 o 7 metros de altura, porque estaba previsto que los salineros acumularan, entre mayo y septiembre, acumularan toda la sal que fuera posible en ese almacén y luego después, según los pedidos, la iban distribuyendo o bien la llevaban al almacén de Torredonjimeno, que estaba en la calle Santa María. Es digno de mención el hecho de que cuando vendieron el terreno donde había estado la salina, que estuvo aquí arruinada durante muchos años, pero hace unos 8 o 10 años vendieron el terreno y la persona que lo compró sembró olivos. Pero podemos observar cómo en la parte donde las pozas eran más densas, pues no ha sido posible criar los olivos, porque la riqueza en sal es tan grande que el terreno es estéril totalmente. Solamente se crían hierbas más o menos silvestres. Cuando llegaba el calor de los meses primaverales, se preparaba y ponía todo a punto con vistas al inicio de la temporada. En cuanto fuera posible había que limpiar los grandes depósitos o calentadores, enormes como piscinas, y en los que se almacenaba el agua que iba llegando de los manantiales salobres o del arroyo salado, con el fin de que se calentara, de modo que al pasar desde estos depósitos calentadores a las pozas casi planas, la evaporación se produjera con más intensidad y la concentración de sal en el agua fuera muy alta. El salinero, que hacía las veces de maestro, ordenaba a los empleados que retiraban la sal con mucho cuidado. Después de ser almacenada, una yunta de mulos acarreaba continuamente, cuando el tiempo era caluroso, sacos que depositaban o vaciaban en el depósito del pueblo. El último estuvo ubicado en la calle Santa María, en una dependencia perteneciente al viejo palacio llamado Casa de la Torre. Precisamente la alta concentración de sal en las aguas de esta zona tosiriana hacía que ya por aquel entonces se considerara a estas aguas como un primitivo spa tosiriano. A las salinas acudían muchas personas con problemas en los huesos o en la piel y permanecían durante mucho rato en el agua de los calentadores. Cuando entonces las salinas quedaron abandonadas, esos usuarios hacían pozas en el salado y en ellas se bañaban durante un par de horas para conseguir mejoría para sus dolencias.